Carlos Lozano, dirigente del Polo Democrático Alternativo, director del periódico Voz y conocido dirigente democrático y comunista en Colombia. Vamos a hablar sobre la experiencia del Caguán y ese intento de paz. ¿Qué fue lo que se soñó? ¿En qué se avanzó? ¿Y qué enseñanza nos deja para el futuro? Este presente y este futuro. Entonces, Carlos, muchas gracias. ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué fue lo que se soñó? Bueno, lo del Caguán, el proceso de diálogo del Caguán fue realmente un esfuerzo, una posibilidad de avanzar en la construcción de una salida política y pacífica en Colombia. Creo que hubo una muy buena intención del gobierno del presidente Pastrana, que desde el comienzo se animó a plantear con mucho valor y con mucha entereza esa posibilidad, y por supuesto también creo que la guerrilla de las FARC entendió que había que hacer también un aporte en ese sentido, que se expresó justamente en el inicio de un proceso que lamentablemente fracasó. Pero yo creo que desde el comienzo se soñó en esa posibilidad, aunque por supuesto después aparecieron los obstáculos y las evidentes faltas de voluntad de cada una de las partes para salir adelante en este esfuerzo. Y dentro de lo que se diseñó allá, algunas opiniones dicen que no se fue con la intención verdadera de pactar la paz, sino que hay unos cálculos militares y políticos de aprovechar el escenario para en realidad apuntarle un objetivo de triunfo de algunos de los comprometidos en ese diálogo. ¿Existía voluntad o era más bien un proceso de ensayo? Yo creo que hubo la idea de hacer un ensayo. Yo no creo que haya sido tan perverso todo. O sea, tanto el gobierno Pastrana como la guerrilla de las FARC creyeron que valía la pena de hacer un ensayo. Pero una vez sentados en la mesa de diálogo, comenzaron a aparecer distintos elementos que mostraron que no había una voluntad política consecuente, definitiva, que había demasiadas indecisiones, porque tanto el gobierno colombiano, el presidente Pastrana, se sienta a la mesa supuestamente a buscar esa posibilidad, pero al mismo tiempo adelantando el Plan Colombia, que era por supuesto un plan militar contrainsurgente, así en el comienzo Pastrana lo haya explicado pues como una cosa solamente contra el narcotráfico, pero la historia dio la razón de que era un plan fundamentalmente contrainsurgente. Y la guerrilla de las FARC, sentados en la mesa, se dieron cuenta que estaban frente a un gobierno bastante débil, que no había logrado unir pues a todo el establecimiento alrededor de ese esfuerzo de paz. Venían también de una época en la cual habían logrado hacer golpes militares contundentes, muy importantes, que los había embriagado de algo de triunfalismo, y entonces creyeron que podían aprovechar ese escenario que se les abría más en función de sus propósitos militares y políticos que en función de esa salida pacífica del conflicto. Entonces ahí fue donde ese empeño, esa idea de que era posible hacer la paz fue prácticamente arrollada por los cálculos de triunfo de cada una de las partes. En el esquema que se diseñó, pues tenía una zona desmilitarizada o llamada también popularmente de distensión. Se pactó una agenda de reformas posibles sustantivas, estructurales, ¿no es cierto? Y se discutieron también cosas de procedimiento, pero se hizo una tregua solamente en un pedazo del territorio, no hubo una tregua general como en la ocasión anterior. En Plata Blanca, esa agenda algunos dicen que fue muy larga y que es una agenda inviable y que fue uno de los errores del proceso, que fueron errores. Una zona, una agenda y haberse enredado en asuntos procedimentales y también del canje. Yo creo esto,
Esos tres aspectos me parece que fueron positivos de todas maneras, que se convirtieron en obstáculos a la postre, pero fueron positivos en la medida que demostraron de que sí se podía adelantar una mesa de diálogo en un escenario libre de la confrontación, en una zona de distensión o desmilitarizada, en donde se estableciera que esa zona era para dialogar y no solamente para ello, para dialogar. Me parece que esa idea no era tan mala. Lo que faltó fue reglamentar esa zona de distensión. Curiosamente, yo que estuve pues como tan pendiente de todo este proceso, hasta que después participé en la llamada de esta comisión de notables, pero desde antes estuve muy cerca pues de alguna manera de todo este proceso, tratando de colaborar. Yo fui de los que más le insistí al gobierno que estableciera una reglamentación de esa zona de distensión o de esa zona como se le quisiera llamar, porque es que realmente las medidas que se tomaron fueron todas para favorecer las pretensiones de la guerrilla, pero el gobierno no se preocupó de establecer unas limitaciones específicas que después, ante esa presión y de esfuerzos también que hicieron en esa dirección personalidades como Jean-Pierre Gontard y otros, el gobierno quiso un poco mejorar la cosa, corregirla, sobre la base de una reglamentación que se trató de hacer a través de una comisión. Recuerdo que estaba Monseñor Giraldo y no sé quién era el otro, y por parte de las FARC estaba Joaquín Gómez, ¿no? Que era una comisión que al lado de la mesa se iba a dedicar a estudiar y analizar las violaciones a la zona de distensión, a que las FARC la estuviera utilizando para otras cosas distintas de la negociación, del diálogo. Pero eso se corrigió ya un poco tarde, no dio tiempo para que realmente jugara. Pero la agenda tampoco. Y la agenda tampoco, la agenda fue importante, pienso que fue una agenda muy larga, muy extensa. Otra concesión que le hizo el gobierno a la guerrilla, demasiado larga y con mucho detalle. Nosotros en la comisión esta de notables quisimos corregirla y reducirla pues a unos pocos puntos específicos, pero fue larga y además nunca se inició el debate sobre ella. Fue positiva en la medida en que se reconoció la necesidad de una agenda política, social, económica, que eso es realmente lo esencial. El proceso de paz no se hace para discutir pues si la guerrilla está secuestrando, si la guerrilla allí se toma un pueblo. Esos son cosas digamos que afectan por supuesto un proceso, pero que no deben acabarlo, porque mientras exista el conflicto pues estamos expuestos a que todos estos desafueros ocurran. Entonces era importante ubicar la agenda como el centro, como el eje de la negociación y del diálogo, porque es lo que puede conducir a la solución, a construir la paz. Entonces, claro, allí se cometió el error de una agenda muy grande, pero hay que reconocer que el aspecto positivo fue que se planteó la importancia de una agenda, era el reconocimiento de la existencia del conflicto y de unas causas de ese conflicto que había que remover para avanzar. Y lo otro, pues el tema humanitario, que también surgió en medio de la mesa, cuando eso podía ser, como dicen algunos, en la mesa del lado, ¿no? En el diálogo, claro, se volvió el centro, se volvió central. Y claro, ocurrió también por una cosa, porque es que me parece, lo decimos en el informe este que se aprobó, se cometió el error de dialogar en medio del conflicto y no en unas condiciones de paz. Quizás se hubiera podido en eso traer la experiencia del gobierno de Belisario Betancur, que tuvo también sus aspectos positivos, y es que se inició el proceso con una tregua, con un cese de fuego, que fue violado, que hubo muchos líos, que lo violó el ejército, que lo violó la guerrilla, pero bueno, había una comisión incluso verificadora de eso. Esa se desechó. Nunca supimos por quién, porque cuando se les preguntaba, la guerrilla decía, no, fue el gobierno de Pastrana que dijo que hiciéramos así, y el gobierno de Pastrana, no, esa fue la exigencia de las FARC, pero sí fue muy negativo.
Entonces, claro, el estar dialogando en medio del conflicto colocaba los temas humanitarios en el primer plano porque estaban ocurriendo, que la guerrilla asesinó a la cacica, que la guerrilla allí está secuestrando, que la guerrilla metió unas pipetas de esas por allá y mató un poco de civiles, que está usando las minas antipersonales, que el ejército bombardeó un caserío, en fin. Entonces se convertían en un debate permanente de quejas y reclamos. Entonces cada reunión, en lugar de abordar la agenda, era no, que es que la guerrilla hizo esto, no, que el gobierno está allí auspiciando el paramilitarismo, no. Y entonces, claro, porque no se estableció un criterio de acuerdos humanitarios previos para iniciar. Yo creo que incluso esa es la gran lección. Sí, pero aquí se ha ensayado, el modelo se ha ensayado con tregua, sin tregua, con todas las fórmulas, y entonces la idea de una salida negociada, donde exista una mesa de la guerrilla y el gobierno, con una amplia participación de la sociedad, pero que aborde los temas políticos y se vaya hacia un pacto, ¿esa idea sigue vigente o lo ocurrido en el Caguán, los antecedentes indican que el modelo ha fracasado? No, esos modelos anteriores, claro, no hay que copiarlos. Pero yo creo que lo que sigue vigente es que si se va a iniciar un proceso, tiene que haber, más que unas condiciones previas, tiene que haber una decisión, tanto del gobierno como de la guerrilla, de ir a un diálogo para no levantarse sin unos resultados. Es decir, poner de por medio una voluntad política, que es lo que ha faltado. La guerrilla tiene que definir si va a seguir buscando el triunfo revolucionario por la vía de las armas, ¿no? Porque eso también afecta. Si se sienta a la negociación pensando es que aquí no hay que buscar una salida política negociada, una salida pacífica, sino buscar una correlación de fuerzas favorable para la victoria militar, eso conduce a lo que ha pasado, a todas las frustraciones que han pasado antes. Igual con el gobierno. El gobierno tiene que entender que lleva 40 años tratando de acabar con la guerrilla y eso no ha ocurrido. Ya aquí de nuevo se repite la historia con el gobierno Santos de las anteriores. Siempre ponen plazos, ¿no? Ya el ministro Rivera nos dijo que en 2014, si no estoy mal, que ya acababa con la guerrilla. Eso estamos acostumbrados a eso. Pero tiene que haber una voluntad política, tiene que haber una decisión. Por eso es preferible, entre otras cosas, esperar un poco a que se pueda trabajar eso a través de la comunidad internacional, de muchos factores sociales, políticos, humanitarios que influyen en esto, para que la guerrilla y el gobierno entiendan eso y hagan una declaración muy clara, muy concreta de compromiso sobre esa voluntad política. Si no, eso no tiene sentido, es volver a lo mismo. La comisión de notables, de la cual Carlos Lozano hizo parte, definió una ruta, y en esa ruta incluía, entre otras cosas, un periodo de una tregua y una identificación de puntos importantes de reforma constitucional, y incluso consideraba la eventualidad de una asamblea constituyente que fuera el escenario para tramitar el pacto de paz. De esas recomendaciones, ya visto la cosa en perspectiva, ¿qué tiene vigencia? Yo creo que la mayoría de los puntos tienen vigencia, la mayoría. No sé el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, porque ya hay muchas reservas, muchas cosas sobre eso, pero bueno, en esto se pueden buscar algunas alternativas, pero tiene vigencia en la medida en que, primero, tiene que haber un compromiso de tregua, de cese de hostilidades. Yo creo que iniciar un proceso de diálogo en medio del conflicto no ayuda, tiene que haber unos compromisos de tregua. Por eso creo que algo nuevo que podría incluirse, que no estaba allí en el informe notable por lo demás, porque ya estaba en marcha un proceso de negociación. Lo nuevo ahora que podría incluirse lo que ha propuesto la Escuela de Paz de Barcelona, Vicent Fisa, que es una especie de prediálogo en donde se pueden
como discutir y precisar este tipo de detalles para poder comenzar un diálogo en serio, ¿no? Un cese de hostilidades, una tregua, eso es necesario. No se puede dialogar en medio de la guerra. Una agenda de negociación hay que hacerla. Quizás los puntos que se planteaban en el informe notable se puedan modificar, porque no, ya eso ha cambiado mucho y pueden ser muy pocos. Yo creo que en eso se ha escuchado opiniones de Cano, se ha escuchado opiniones del gobierno en el sentido de que los puntos de hoy pueden reducirse bastante. El gobierno habla de tierra, de víctimas, que son aspectos muy importantes. Cano lo repitió, dijo que esos eran temas sobre los cuales se podía discutir. En fin, son 4 o 5 puntos diferentes a los 100 y pico pues, de la agenda del Caguán. Pero se mantiene la idea de que debe haber una agenda, eso es indispensable. Yo creo que lo que planteó este informe es lo que ha reconocido el presidente Santos ahora. Hay un conflicto y un conflicto tiene causas. Esas causas hay que ponerlas en una agenda para discutirlas, por lo menos las fundamentales. Las fundamentales. Creo que se ha avanzado, todo este tema del paramilitarismo y eso se ha avanzado. Yo soy muy crítico de la Ley de Justicia y Paz y de todos esos procesos de movilización, con mayor razón cuando estamos conociendo pues todas estas denuncias que se han presentado, pero de todas formas hay que decir que no estamos en el mismo momento de hace años. Así estemos invadidos por Bacrín y todas estas cosas que tienen mucho que ver con ese viejo paramilitarismo, pero al mismo tiempo tienen otras connotaciones hoy, no es lo mismo, ¿no? Entonces, eso sin duda ha cambiado un poco. Y lo que sí es fundamental es que los acuerdos de paz, el pacto de paz a que se llegue, tiene que ser elevado a rango constitucional. Eso sí es fundamental para que la paz se convierta por fin en un problema de Estado, en un asunto de Estado. Entonces habría que ver el mecanismo. El mecanismo que proponemos nosotros es la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente tiene un problema, y es que depende de su composición, ¿no? Y en un país como este, en donde hemos visto que parece que las crisis no afectan tanto a la derecha, porque a la izquierda parece que sí mucho, entonces no hay garantía de que una Asamblea Nacional Constituyente pues nos va a resolver este tema, pero sí tiene que haber un rango constitucional, un acuerdo de paz que puede ser un acuerdo partidista, un acuerdo con la sociedad, con las organizaciones sociales, y se hacen las reformas, ¿no? Porque sí es importante que la paz se convierta en un problema de Estado, y eso se hace no con un articulito en la Constitución, sino elevando a rango constitucional el pacto de paz a que se llegue con los grupos armados. Una última pregunta. Como este video lo van a ver en el año 2020 también, en el año 2020, ¿cuáles pueden ser 2 escenarios posibles, como van las cosas, 2 escenarios posibles de la realidad del país en el año 2020? No, yo recuerda creo que lo van a ver sus nietos. Mis nietos, sí. En el 2020 yo estoy convencido que ya estamos en lo que llaman hoy el posconflicto, ¿no? Que algunos se nos adelantan a decir que ya estamos en el posconflicto. Yo creo que eso es demasiado optimismo, pero en el 2020 sí estoy convencido que ya estaremos en el posconflicto. Yo soy enemigo de ponerle plazos y metas a esto, pero creo que de aquí al 20 va a haber un proceso de paz. Estamos en otro momento en la vida nacional. Hoy día la guerrilla, el cuadro, digamos, el marco del conflicto ha cambiado. La guerrilla no tiene la ofensiva, eso tiene que entenderlo la guerrilla, pero también debe entender el gobierno que, estando el gobierno a la ofensiva, habiéndole dado el Estado golpes contundentes a la insurgencia, las causas del conflicto están intactas. Entonces eso debe entenderse, y yo creo que todos esos factores van a terminar siendo un elemento de presión muy fuerte para que esa salida política, esa negociación se dé en el mediano tiempo, digamos. Así que en el 2020 vamos a estar en el posconflicto, en las condiciones de construir una nueva democracia, y ojalá los jóvenes de la nueva generación de esa década de los años 20 ya en tránsito pues
hacia un nuevo proceso político, entiendan que este país hay que construirlo sobre otras bases distintas a las que han funcionado ahora, en una base de la democracia, de la tolerancia, del pluralismo, de nuevas y mejores condiciones sociales para que se den otras condiciones de vida de la población. Así que yo creo, soy optimista hacia esa década y ese es mi mensaje de optimismo, que deben saber aprovechar esas nuevas generaciones para construir la nueva sociedad. Bueno, muchas gracias. Ojalá sea así. Ojalá que sí.